Hola, les quiero hablar un poco sobre las publicaciones científicas y cómo leerlas. Primero que todo, espero que todos hayan seguido los pasos que les he indicado, las comunicaciones, las suscripciones, que revisen los recursos. Esta es la página del curso de UC Berkeley del otoño de 2025. Acá se van a estar subiendo los recursos cada semana y tenemos las dos grabaciones además de las diapositivas que se usaron en la charla. También tenemos dos enlaces de lectura para los papers de DeepSeek y de Kimi K2. Yo les había pasado este enlace de DeepSeek, que es el de DeepSeek R1, que en realidad es lo que sacó mucho interés en su aplicación del Reinforcement Learning sobre el modelo base de DeepSeek V3. Sin embargo, el que ellos encontraron más relevante era el modelo base, que salió de hecho después, el 18 de febrero de 2025 en vez del 22 de enero. Yo creo que vale la pena leer los dos. Este es más impactante en cuanto al modelo que sacaron de DeepSeek R1, pero este ofrece una base sobre cómo entrenaron el modelo base y eso es relevante a los temas de la primera presentación. El otro paper es el de Kimi K2 y antes de entrar a los papers quiero dar una orientación sobre qué son las publicaciones científicas y su rol en nuestro proceso de aprendizaje y en la industria en general. Voy a tratar de nivelizar, voy a tratar aspectos desde básicos hasta más avanzados simultáneamente. No se preocupen si no lo entienden todo inmediatamente. Habrán oportunidades más tarde de usar otros recursos que les ayudarán a entender más a fondo los temas más complejos o que son más desconocidos. Primero les comento que hay similitudes y diferencias entre la ciencia y la ingeniería. Acá en realidad estamos viendo ambas cosas cuando estamos estudiando la inteligencia artificial. La ciencia es el descubrimiento de nuevo conocimiento y la ingeniería es la aplicación de ciencia a casos de uso o desarrollo de herramientas. El método científico es un proceso por el cual se descubre nuevo conocimiento, muchos de ustedes ya lo conocen. Empieza con una hipótesis, que es una idea de cómo podrían funcionar las cosas, de algo que previamente no se había establecido, y el diseño de un experimento que pueda comprobar o rechazar esa hipótesis. Entonces está la parte de la experimentación, que es llevar a cabo el experimento diseñado, y los resultados, que serían las observaciones, los hallazgos, y luego una discusión sobre si se acepta o se rechaza la hipótesis dada la evidencia. Y finalmente la conclusión, que incluye las implicaciones para el futuro. Esa estructura podemos ver también en las publicaciones de ingeniería o que combinan ciencia, conocimientos novedosos, nuevos algoritmos, con la ingeniería en su implementación en nuevos modelos, nuevas herramientas. Primero quiero comentar sobre la importancia de la reproducibilidad en la ciencia abierta. Es muy importante poder reproducir los resultados de otros científicos, de otros laboratorios, para asegurar que las cosas que ellos sacaron tienen veracidad y que no solo es algo que ellos pueden crear mágicamente en su laboratorio, sino que es algo que puede aportar al conocimiento y al desarrollo universal. Entonces la reproducibilidad y el apalancamiento del conocimiento previo es fundamental en la ciencia y la ingeniería. Esto, por ende, resalta la importancia de modelos abiertos en el campo de IA. Es muy interesante que tienen como invitados personas de estas empresas grandes que principalmente,
aunque ya lo están cambiando, sacan modelos propietarios, modelos cerrados. OpenAI ya empezó a sacar su modelo abierto, Google también tiene Gemma, Microsoft también ha sacado algunos modelos abiertos. Ven por dónde van las cosas y ven el valor y lo reconocen de la ciencia abierta. Sin embargo, los modelos de vanguardia de estos laboratorios propietarios comerciales son secretos guardados que para desanimar o no empoderar a su competencia no comparten libremente lo último de vanguardia que tienen, sino que liberan Grok 2 o liberan una versión limitada de un modelo como el GPT-OSS que no se compara con el GPT-5. Así pueden participar en la comunidad científica y aportar cosas de valor mientras que mantienen su ventaja competitiva. Pero ¿qué pasa cuando hay un invitado de una empresa de alto perfil? Es que la gente quiere preguntar sobre su empresa. Cuéntanos los secretos, cuéntanos qué hay de tu organización que puedes compartir. Sin embargo, como estas cosas son protegidas, el invitado claramente dijo: nice try, buen intento, pero yo no puedo hablar sobre eso. Voy a hablar sobre DeepSeek, voy a hablar sobre Kimi-K2, voy a hablar sobre modelos abiertos. Cosa que me hace pensar, sería bueno en algún momento invitar a personas de esos laboratorios para hablar sobre esos modelos, la gente que lo ha construido. A pesar que los laboratorios comerciales también están estudiando esos modelos, porque es parte de la industria, es estudiar esas publicaciones. Así que quiero compartir eso como contexto para que lo entiendan. Hablando de la estructura de una publicación científica, podrán ver que hay un paralelo entre el método científico que les comenté. Se empieza, primero que todo, con el abstracto. De hecho, cuando uno va buscando en Archive, uno puede encontrar la página que tiene el abstract. Y esta página, acá tiene el ABS en el URL, tiene los autores, uno puede ir a la página del autor para ver las otras publicaciones del autor o de la organización. Y así uno puede hacer una referencia cruzada de las publicaciones de ese autor. Para los que no están familiarizados con Archive, es el recurso principal en la comunidad científica, principalmente en la inteligencia artificial o en las ciencias de la información. También en muchas otras ciencias. Esto se considera un preprint archive, que por eso viene el nombre. Esta X es una letra griega, chi. Entonces es un juego de palabras que dicen archive. Preprint es que todavía no se ha publicado en una publicación peer-reviewed, que es revisada por los colegas de la industria, que pasa por un proceso muy estricto de revisión, de calificación, antes de salir en una publicación prestigiosa, como lo sería la publicación de una conferencia como ICML o ICLR o NeurIPS, etc. Entonces, esto permite que las publicaciones lleguen al público más rápidamente, porque ese proceso de revisión, de peer review, y que entonces algo llegue a una conferencia y sea publicado, puede ser muy demorado. Puede ser 6 meses, 9 meses. Mientras tanto, la industria va avanzando. Así que por eso ha subido mucho el perfil de sistemas como este, y este es el que por de facto se ha resaltado como el autoritativo, que pueden permitir que las personas publiquen sus hallazgos de manera más puntual y el mundo pueda aprovechar de ese conocimiento sin esperar un ciclo de 6 o 9 meses a que salga a una publicación oficial. Entonces, en la página del abstracto de Archive uno puede ver el resumen, el abstracto. A veces ahí mismo pueden compartir algún URL a un recurso como un GitHub, un Hugging Face, donde tienen los modelos disponibles.
Entonces acá uno puede ver información extensa, no solo sobre la teoría de lo que están publicando y las métricas de evaluación y todo eso, muchas veces eso está presente en el mismo README, sino que también uno puede ir a un recurso como, mira, acá lo puedes descargar, acá están los enlaces, acá está en Hugging Face, entonces ya puedes ir a Hugging Face y ver el model card, que es la tarjeta donde está presente el modelo. Tienen mucha de la misma información del README, quizás es idéntica, pero también tienen esta otra pestaña de Files and Versions, y acá es donde uno puede descargar estos archivos de Safe Tensors. Uno no lo hace manualmente, uno lo hace con la herramienta CLI de Hugging Face, que es parte de la librería de Hugging Face Transformers. Es como lo que más se ha estandarizado. También hay una alternativa a Hugging Face en China que se llama Model Scope, que a veces tiene cosas que salen de China antes de que salgan a Hugging Face. Me desvío del guión, pero para mostrarles un poco sobre qué son los modelos y cómo se pueden descargar y cómo están disponibles y el tipo de recursos que se comparte como parte de una publicación científica. Eso hace una parte importante de lo que comenté de reproducibilidad, de ciencia abierta, porque aunque no sea un modelo completamente abierto, porque no comparten los datos de entrenamiento, ni comparten el pipeline de entrenamiento que usaron, comparten los pesos de los modelos, cosa que es muy importante por dos razones. Uno, la gente puede correr el modelo y verificar las evaluaciones que hicieron con los benchmarks abiertos, y por otro lado, los proveedores de servicios de inferencia pueden servir ese modelo como parte de sus APIs, y así uno puede usar el modelo sin tener que correrlo localmente en una GPU o un cluster de GPUs, dependiendo del tamaño del modelo. Es algo fuera del alcance para la mayoría de personas. Entonces uno tiene que respaldarse en proveedores que sirven el modelo. Para eso es necesario que los pesos estén disponibles. Listo. La estructura de la página del abstracto en Archive, que es una entrada de donde uno puede ir a ver la publicación como PDF. También hay una cosa que llaman experimental, que es verlo como HTML. Tiene un poco más de navegación, tiene cosas que a veces funcionan bien, cosas que a veces no funcionan tan bien. Ustedes pueden experimentar, a ver cuál les sirve mejor, cuál les gusta mejor en dark mode o light mode, etc. Pero principalmente lo que se usa para distribución de un paper es un PDF renderizado a base de LaTeX. En algún momento podemos hablar sobre eso, sobre cómo generar un paper de estos bajo las estructuras, el estándar de la publicación que las requiere. Podemos hacer ese ejercicio. Listo. Entonces, en lo que iba, la estructura de una publicación científica, empezamos con el abstract y lo que llamo una imagen de portada, que es algo llamativo acá, es los benchmarks. Acá se está resaltando que DeepSeek, un modelo abierto, es mejor que otros modelos comerciales o a la par con OpenAI o1. Esto fue lo que hizo brincar al mundo, hizo abrir los ojos sobre el hecho de que los modelos abiertos y los modelos chinos, y hay una gran intersección ahí, están a la par y ya están superando en algunos casos, en algunos benchmarks, los modelos comerciales occidentales. Así que por eso creó el momento DeepSeek del que se ha hablado mucho. La imagen de portada puede comunicar la importancia con unos benchmarks así que le hace uno llamar la atención, y de una vez es como el headline, es como lo que hace que uno quiera tomar el tiempo para leer el resto del artículo. Explica el impacto que tiene y la relevancia. Más allá de eso, tenemos en algunos casos una tabla de contenido que es muy útil. La introducción, hablando sobre el contexto, el background, y un approach, que sería como la metodología de implementación, hablando de ingeniería, o de diseño experimental, hablando de ciencia, que es cómo van a ser las cosas.
para atender, digamos, la motivación, que podría ser parte de la introducción. Es cuál es el problema, cuáles son los retos que quieren superar, por qué están haciendo este trabajo, qué piensan lograr. Entonces esto es como el qué y el por qué. Y este es el cómo. ¿Cómo es que lo hacen? Luego de la metodología están los resultados, que serían las evaluaciones, los benchmarks, qué tal les salió, y una discusión que sería básicamente se aceptó o se rechazó la hipótesis, hablando en términos del método científico. Es que muestran los resultados que se ha producido a base de esta experiencia, y así entonces uno puede entender el impacto y la relevancia de lo que se estaba llamando la atención con los benchmarks que hayan resaltado inicialmente. Finalmente hay una conclusión, y la conclusión, más allá de la discusión, habla del impacto futuro, de lo que implica, las implicaciones para el futuro, para la industria, para un campo, para cierta tecnología, para algún approach. Ahí es donde se puede empezar a especular sobre el impacto de este paper o las fases a seguir para siguientes trabajos. También puede ser un llamado de acción para la comunidad para colaborar en explorar más a fondo ciertos temas. La conclusión puede también hablar de limitaciones y, como les comenté, el trabajo futuro. Finalmente, uno puede ver contribuciones o referencias, que es algo muy importante cuando uno va a ir más allá de un paper. Y sobre todo si uno está leyendo una publicación que es lo que se llama un review paper, que podemos mirar esos próximamente, que adjuntan muchas referencias del campo. Así que, como les comenté, es muy bueno guiarse con la estructura para que uno no esté tan perdido al leer tantas páginas. En este caso, miramos 16 páginas. Voy a mostrar los papers ahora. No voy a ir en detalle muy profundo. Más tarde podemos analizar con recursos adicionales. Yo también quiero familiarizarme más con el material. Quiero que exploren por cuenta propia y se acostumbren a navegar la sobrecarga de información, que entiendan a extraer algo de tantas palabras y entender que las cosas se entienden en iteraciones, con una profundidad que aumenta cada vez que uno visita de nuevo el paper y lo lee de una manera diferente, más profunda, entendiendo algo que aprendió por otro lado o teniendo la experiencia de analizar algo. Así que no traten de entenderlo todo al primer golpe. Entienden que eso es algo que uno hace a través de varias veces visitando el paper. Este es el paper de DeepSeek R1, como les comenté. Tiene las secciones que vimos al inicio. Habla de DeepSeek R1.0, que es el modelo base y con aprendizaje por refuerzo. Hablan del algoritmo que usaron, cómo hicieron el modelo de la recompensa, la plantilla del entrenamiento, el rendimiento, el proceso de evolución, el momento ajá de que pudieron sacar razonamiento, y luego las limitaciones que encontraron con esto que terminaron nombrando DeepSeek R1.0, y luego las atendieron con lo que llaman un cold start, una arranque en frío que ayudó a que el proceso de reforzamiento fuera más eficaz. Y lo que hicieron ahí con lo que se llama rejection sampling, que podemos mirar más a fondo, básicamente es una manera de hacer curaduría de los datos que se usan para entrenar, y supervised fine tuning, que es uno de los principios fundamentales que también podemos mirar para el entrenamiento de un modelo. Finalmente, la destilación, que es cómo aplicaron este modelo con modelos más pequeños, usando el modelo DeepSeek R1 como maestro y los otros modelos como alumnos, para darles la capacidad de razonar, de pensar. Entonces, todo eso es esta sección después de la introducción del approach. Podemos ver las descripciones matemáticas, las comparaciones de diferentes benchmarks, podemos ver curvas de entrenamiento,
los detalles del experimento, ya entonces hablan de los benchmarks, de muchos benchmarks con sus referencias, cómo usaron los prompts para evaluar, cuáles eran los baselines con quien comparaban, cómo configuraron la evaluación, el concepto de pass at 1 comparado con pass at k es algo importante para mirar más tarde hablando del reliability. Una cosa es que funcione como un demo pregrabado una vez de 10 y otra cosa es que funcione en producción 9 de 10 o 10 de 10 veces. Entonces eso es algo interesante para mirar. Luego tablas de evaluación. Algo muy común si no lo han visto en este tipo de tabla es que ponen en negrilla el número más alto. Así uno puede ver fácilmente escaneando con los ojos todas las filas que están en negrilla para DeepSeek R1. Son las filas en las que ese benchmark tuvo el puntaje más alto, este modelo de DeepSeek R1, a comparación de los otros modelos que usaron para comparar. Acá, en algunas ocasiones, Claude 3.5 Sonnet o OpenAI O1 sacaron un puntaje superior, pero pueden ver que varios puntajes, el puntaje más alto los llevó DeepSeek R1. Así que acostúmbrense a poder escanear las tablas y mirar con negrilla así para hacer una referencia, dado que son tantos benchmarks en diferentes áreas, que es bueno tener varios benchmarks por área y entender que el rendimiento va a ser diferente dependiendo del benchmark. Un benchmark no es autoritativo, hay que mirar el panorama completo de todos los benchmarks. Y así uno puede rápidamente escanear. Sería bueno quizás mostrar esto de manera gráfica, pero uno puede empezar a ver los patrones con los ojos, simplemente viendo los números y las tablas, ayuda mucho por la negrilla. Así que tengan eso en mente cuando están viendo este tipo de tablas. Finalmente, como les comenté, la discusión, hablando de destilación comparado con aprendizaje por refuerzo, cuando lo aplican a diferentes modelos base. Y hablan del proceso, del modelo de recompensa de proceso. Y Monte Carlo Tree Search es una metodología interesante para explorar varias posibilidades. No voy a profundizar mucho en esto ahora, pero es una manera de hacer como inference time scaling, pero muy costosa, muy demorada. No se ha demostrado tener viabilidad aún, pero teóricamente es interesante de poder explorar un árbol de opciones y así poder encontrar la mejor opción en la cual profundizar más procesamiento. Finalmente, como les comenté, la conclusión, las limitaciones y el trabajo en el futuro, hablando de varios aspectos ahí. Y las referencias. En el futuro, para mirar algo más a fondo, es importante ver las referencias, saber cuál es el trabajo previo que comentan y uno se pone a buscar todos esos papers y normalmente son muchas. Estamos hablando de docenas hasta cientos de referencias. En este caso es una cantidad moderada. Cuando uno está haciendo una investigación profunda sobre un artículo, uno termina mirando las publicaciones en la sección de referencias para ir más allá. Así que tener eso en mente para el futuro. Cuando hayan entendido a fondo un paper y quieren hacer un trabajo relacionado, quizás les ayude visitar las publicaciones a las que se refieren en esta última sección. Listo, saltamos a el paper que fue acá enlazado como la primera lectura, que es el de DeepSeek V3, el que salió después, que es el modelo base sobre el cual hicieron el Reinforcement Learning para sacar R1. Acá hablan de Multi-Head Latent Attention, del Mixture of Experts Architecture, que fueron validados en DeepSeek V2. Entonces estas cosas no son nuevas, ellos lo han hecho antes,
pero acá llegan a nuevos logros en cuanto a el rendimiento y como se compara con la versión anterior. Acá uno puede ver el azul oscuro es V3, el azul claro es V2. Se puede ver una mejora significativa, muy significativa, y también compara contra otros modelos abiertos, incluso modelos comerciales como los de GPT-4o y Claude 3.5 Sonnet. Como pueden ver, están a la par o en varios casos mejor que esos modelos comerciales o casi tan buenos. Así que por eso esto también abrió muchos ojos. ¿Qué les comento también de este paper? Mirando la tabla de contenido, tiene una estructura un poco diferente, no tan a la par con el método científico que les había comentado, pero hablan después de la introducción, la arquitectura, multi-head latent attention, mixture of experts, infraestructuras, acá ya sobre el entrenamiento y la inferencia y el despliegue, sugerencias para hardware. Y acá se habla sobre pre-training, algo que fue un tema grande de la charla, es qué es el pre-training, qué es el post-training. Acá hablan sobre el post-training. Entonces, por eso este paper es más relevante que el que les había compartido inicialmente para aprender esos conceptos del entrenamiento de un modelo. ¿Cuáles son las etapas de entrenamiento de un modelo? ¿Cuáles son las cosas involucradas ahí? La conclusión y anexos sobre estos ablation studies. Quiero hablar sobre ablation studies. Esto es una parte importante de entender para una publicación científica y para una herramienta que salga, porque esto principalmente ayuda a atribuir causalidad a algún componente de un sistema complejo. ¿Qué es un ablation study? Intenté traducirlo como estudios de ablación según Google Translate, pero ablación sin la H es una palabra que tiene un contexto diferente en la cultura en español. Un contexto clínico de reducir arritmias cardíacas, pero está relacionado etimológicamente. Proviene del latín tardío ablatio, que significa acción de quitar o separar, que es lo que busca hacer un ablation study, es quitar cosas y ver qué pasa. Así uno puede ver si al quitar esa cosa todavía funciona o igual de bien o no. Así uno puede atribuir que de todas las 30 cosas que hicieron acá, esta cosa tiene tal efecto, porque hicieron un experimento donde quitaron esa cosa y así entonces pueden atribuir por perturbación un elemento de causalidad de esos componentes. Por ejemplo, acá tienen algo que se llama Multi-Token Prediction, MTP. Entonces entrenaron dos modelos, uno pequeño y uno grande, y lo hicieron un modelo base y un modelo con MTP. Un modelo base, un modelo con MTP. De nuevo, como les comenté, la negrilla. Acá hay algunos empates o hay algunas ocasiones en las que hay alguna mejora en la versión original. Entonces no siempre es algo que de pronto tiene un poder estadístico o 100% fiable. Pero uno puede ver que en la mayoría de las veces, según el benchmark, el componente de multi-token prediction tuvo un efecto contributivo positivo que mejoró el puntaje. Entonces uno puede ver, ellos hicieron esto, pero eso sí importó. Según esto, sí importó, porque hicieron un ablation study en que compararon sin y con y vieron la diferencia entre las dos cosas. Cuando uno está haciendo algo y diciendo que hice tales cosas, es muy importante, si uno quiere que sea aceptada en una publicación peer-reviewed, que uno haga ablation studies para poder demostrar que las cosas que uno dice que contribuyeron, realmente sí contribuyeron. También lo mismo con esta cosa que llaman Auxiliary Loss Free Balancing Strategy. Con y sin
auxiliary loss. Entonces acá el baseline también, uno pequeño y uno grande, basado en auxiliary loss y sin auxiliary loss. Y se puede ver escaneando la negrilla sin tener que imaginarse el tamaño de las barras, que hay una superioridad en general de usar esta versión que el ablation que hicieron donde la quitaron. Algo importante para tener en mente que es un ablation study. Este paper es más largo, como pueden ver, en vez de 16 páginas llegamos a 35, así que se demorarían quizás el doble o más para profundizar, pero les recomiendo que miren esas secciones, miren por lo menos al nivel al que puedan llegar de entender la arquitectura de estas cosas, y les voy a mostrar algo que ayuda mucho con eso, y lo que es la infraestructura y cómo se integra con esto, qué implica, y el pre-training y el post-training. Así que eso va a ser un buen fundamento para entender algún nivel. No tienen que entender todos los detalles, pero traten de extraer algo de información ahí. Acá hablan de GRPO, Group Relative Policy Optimization, que es el algoritmo que usaron para Reinforcement Learning. Podemos hablar profundamente sobre algoritmos de RL y es algo que haré más tarde. Incluso les animé a que me siguieran en diferentes plataformas. Ayer compartí alguien preguntando alguna publicación desde GRPO que valga la pena o puro hype, y les compartí dos que son relevantes, que si en algún momento queremos profundizar, todavía no han salido todas las temáticas acá, pero en algún momento quizás haya un énfasis en reinforcement learning, va a ser una buena oportunidad de mirar alternativas a GRPO o mirar GRPO y a PPO y DPO, digo, Direct Policy Optimization, y entender entonces cuáles son las diferencias entre esos algoritmos y las implicaciones. Listo. Esto creo que les da una base sobre este paper de DeepSeek V3. Finalmente tenemos el paper de Kimi K2, de nuevo el abstract. Acá hablan de varias cosas que presentan un nuevo optimizer. Los optimizers son importantes para optimizar hiperparámetros en el proceso de learning. Comúnmente se usa mucho el Atom Optimizer, pero han habido bastantes avances en ese campo también. Tienen una mejora sobre un optimizer que se llama Muon, que demostraron que es inestable. Entonces ellos presentan el Muon Clip, que le agrega un proceso ahí que lo estabiliza. Tienen cosas acá importantes para la IA agencial. Hace que este modelo funcione bien como un agente con tareas de agentes, de ejecución de herramientas, de seguir instrucciones. Y hablan de los benchmarks y siempre acá la imagen de portada mostrando eso, cómo se relaciona en el ecosistema, mostrando que es casi tan bueno como el modelo más costoso y poderoso de Claude 4 Opus, mejor que varios otros modelos, incluyendo el que sacó Qwen 3, 235, mejor que GPT-4o, no comparan contra O3, pero pues se muestra que este es un modelo poderoso, es un modelo muy poderoso, muy interesante. Esto fue publicado en julio. Ellos han sacado un avance reciente, el 5 de septiembre, cosa de que hablé en el último episodio en el podcast que acabo de subir. Es un laboratorio que tiene el apoyo de Alibaba. A pesar que Alibaba saca Qwen, ellos también apoyan a Kimi. Es un laboratorio pequeño y es muy innovador. El mismo día que salió DeepSeek R1, salió Kimi K1.5. No era completamente abierto, tuve una invitación para cacharrearlo, pero casi nadie supo sobre ese modelo. Quizás porque no estaba completamente disponible, pero era muy interesante académicamente. De hecho, yo aprendí sobre ese modelo con una clase anterior. Debería ser la de
la primavera, pueden ver las clases anteriores de este MOOC y acá pueden ver todos los slides y las charlas. Entonces, en una de estas charlas yo vi, debería ser alguna en enero que acababa de salir, la primera, de Kimi K 1.5, además de DeepSeek R1. Entonces, Kimi, laboratorio muy interesante y algo importante para tener en la mira. Como pueden notar, acá directo al grano no hay tabla de contenido, así que un poco más difícil guiarse, a no ser que uno nota que los PDFs tienen una estructura interna basada en estas cabeceras y dependiendo del cliente que tengan, el lector que tengan, pueden tener esa tabla de contenidos navegable, cosa muy útil para orientarse. Yo sugiero siempre mirar la tabla de contenidos primero antes de entrar a leer. Es como ver la arquitectura de un sistema antes de las filas de código. Así pueden orientar su concepto mental mucho mejor antes de entrar. Entender, mira, acá van a hablar del pre-training, acá del move and clip, los datos, la arquitectura, la infraestructura de entrenamiento, la receta de entrenamiento. Están un poco abiertos en cuanto a eso. Y el post-training, el SFT, el RL, la infraestructura de RL, así que pueden revisar todos esos conceptos que se hablaron en la charla del MOOC sobre el pre-training y post-training y estas técnicas. También de la evaluación, cómo evaluaron el post-training, cómo evaluaron el pre-training. La evaluación es importante, es un tema complejo, como se comentó en esa charla. Y la evaluación de safety, de los guardrails. Limitaciones, conclusiones y ya los créditos. Cosas adicionales que son como anexos, que no son parte, ya si van después de las conclusiones, son como datos extra, que no son fundamentales para entender el mensaje principal que están compartiendo. Una cosa interesante de este paper era el training curve, que es algo que se resaltó en negrilla literalmente. Mira cómo es de genial este training curve, porque hay training curves que tienen unos spikes normales. Eso quiere decir que pudieron llegar con un proceso muy estable a un modelo con poco loss, que tiene buen funcionamiento. Les comento esto porque les voy a mostrar una comparación que dice que esto no es nada del otro mundo, pero sí es interesante. Tienen buenos diagramas con los que uno se puede orientar para comparar diferentes aspectos del entrenamiento. Y pues la verdad es un paper bastante fundamentado, muy bien hecho. Más allá de la calidad del modelo, una cosa que se agradeció, se reconoció mucho, fue la calidad del informe técnico de este paper. Acá tienen de nuevo las tablas de comparación de diferentes modelos propietarios y abiertos y podemos mirar la negrilla. Y vemos como Química 2 destruye con negrilla, pero bueno, no están comparando contra R1, solo con V3. No están comparando con Qwen3 Thinking. Esto de pronto es el Instruct. Uno siempre tiene que mirar estas tablas de comparación, no solo que incluyen, sino que excluyen. Porque eso le hace a uno pensar de manera crítica. No necesariamente que están tratando de ocultar algo, pero es muy común que traten de presentar su modelo como lo máximo del mundo y quizás de manera estratégica excluyen algunos modelos comparativos. Ayer el profe John Páez de la comunidad compartió algo interesante de un spiking neurons basado en
la neurociencia, un modelo que sacaron que es eficiente en el cómputo. Y interesante el concepto y claro, sacan la tabla comparativa. Mira, somos mejores que, que todos los otros, pero ¿qué son todos los otros? Modelos muy viejos. Comparan contra Llama 2, creo. Ni siquiera 3 o 4 y cosas así. Entonces, a veces eso es por el ciclo de publicación, aunque acaba de salir una publicación, de pronto mucho antes estaba disponible el modelo previo o se demoraron mucho tiempo en sacar las evaluaciones. Cuando empezaron todavía no había salido el otro modelo. Hay varias razones por las que eso puede pasar, no siempre por razones disingenuas, pero es algo con lo que hay que tener ojo. Hay que tener en mente cuando uno ve estas tablas con negrilla cuáles son las contrapartes para entender exactamente. Igualmente acá están comparando contra Sonnet 4 y Opus 4 y podemos ver en algunos casos sí Sonnet 4 todavía es mejor u Opus, pero no, se le mide, está casi a la par en varias cosas, en algunas un poco menos. Sin embargo, es una buena primera aproximación para mirar la referencia de manera gráfica, de manera tabular. Así entonces uno tiene que empezar a mirar estos papers de manera crítica. Les comento, hablando de esto, mi primera experiencia leyendo papers fue quizás por ahí en el 2008 o algo así, tomando unos cursos de posgrado de ciencia de computación biológica o de biología computacional, biología de sistemas computacional. Y estábamos mirando publicaciones muy técnicas de gente que uno dice es muy inteligente y un montón de estudiantes de posgrado ahí y yo de colado, jóvenes que no tenían un recorrido académico. Sin embargo, el profesor, que era muy bueno, nos ayudó a pensar de manera crítica, evaluar estos papers que aunque salgan de laboratorios grandes, de mentes brillantes, pueden cometer errores, pueden misrepresentar u ocultar datos. Así que es bueno leer de manera crítica, de pensar cuáles son las limitaciones, cuáles son las posibles fallas, qué puede existir más allá de lo que se ve. Es una buena invitación a que no se intimiden con tanta tecnicalidad y la inmensidad de los laboratorios que sacan esto. Uno como individuo amateur tirando a profesional ya puede empezar a entender ciertos conceptos y a leer de manera crítica, algo fundamental para el desarrollo de uno y el desarrollo de la industria. Así que les invito a tener ese tipo de pensamiento, que no solo lean un paper y lo tomen todo como wow, esto es lo mejor del mundo, porque en algunos casos lo es, pero en otros es como lo quieren presentar. Es una habilidad que uno desarrolla con el tiempo, pero algo que les invito a tener en mente como algo para desarrollar. Listo. Acá les termino entonces de scrollear por el Química 2. Pueden ver las referencias, aquí están enumeradas. Uno puede fácilmente ver que son más extensas, 91 referencias. Así que si uno se va a poner a hacer una investigación profunda de Química 2 y sus referencias, es un trabajo más demorado, más extenso. Para terminar, les quiero compartir un recurso que les va a ayudar visualmente a entender mucho sobre esto. Pueden mirar los temas de arquitectura de una manera mucho más visual, más accesible. Hay un científico, lo llamo científico, también es ingeniero, buenísimo, que se llama Sebastian Raschka. Es muy buena persona y ha escrito este libro que se llama Large Language Model, Build a Large Language Model from Scratch. Y lo mantiene actualizando para implementación de Scratch de ciertos modelos. En varios casos saca los pesos de entrenamiento porque uno no cuenta con los recursos o los datos para entrenar estas cosas, pero además de tener los pesos, muestra cómo integrarlos dentro de una arquitectura. Es un proceso bastante poderoso y también involucrado,
que quizás algunos de nosotros podemos empezar a enfrentar. Él vende este libro, o el publicador vende este libro. Uno lo puede comprar en Amazon o en muchas partes, en O'Reilly. Si uno cuenta con el apoyo corporativo o con los recursos, uno puede comprar una membresía en O'Reilly que es como $300 al año, y uno puede leer todos los libros del mundo de O'Reilly. Es dinero bien invertido si uno va a estar leyendo libros técnicos. $300 puede estar fuera del alcance para muchos, y no estoy diciendo que es algo necesario, pero si tienen la oportunidad de ejercer influencia sobre su empresa y decirles, mira, este es un buen recurso que nos permitiría tener acceso a una gran fuente de conocimiento, es algo que les animo a hacer, porque van a tener acceso a una cantidad de publicaciones inmensas, y así también se puede apoyar a los autores de estos libros. Más allá de eso, también hay un repo abierto donde tiene todo el código relacionado con esto. Solo busquen LLMs from Scratch, Sebastian Rawska. Yo voy a compartir los enlaces también, y van a encontrar acá donde tiene un montón de notebooks, que entonces uno no tiene que comprar el libro para poder jugar con el código que él tiene, aunque lo recomiendo. ¿Por qué menciono a Sebastian Rawska y su trabajo? Porque él hace poco, esto es algo reciente, sacó este recurso increíble de su blog. Voy a suscribirme a pagar su blog, pero tiene la versión gratuita de su blog. Les animo, así como les dije, suscríbanse a blogs, no solo los míos o del Centro de Excelencia o del MOOC de UC Berkeley, sino a otras fuentes de conocimiento que les va a alimentar el conocimiento y el algoritmo para que se expongan a más información. Se llama The Big LLM Architecture Comparison, y acá lo sigue actualizando con nuevos modelos que salen. Tiene comparación visual de las arquitecturas, varios modelos, incluyendo los que están justo ahora saliendo. El primero es el primero que vimos, DeepSeek V3 y R1. Usan la misma arquitectura. R1 tiene Reinforcement Learning sobre el modelo base. Habla del Multi-Head Latent Attention, como les comenté, es algo que ellos resaltan. Habla de Mixture of Experts, que también es algo que resaltan. Y son como las cosas que ayudan mucho a diferenciar esos modelos. Y tiene este tipo de diagrama, donde uno puede entender. No se preocupen los que no entienden nada de esto, son cosas que podemos estudiar más a fondo más tarde. Pero el token embedding, la normalización, la atención, y acá hace un callout donde se mira en detalle cómo funciona multi-head attention normal. Uno tiene un input, query, key and value. Acá hay una compresión del key y el value, y entonces esto reduce la memoria del KV cache, que es algo fundamental para la inferencia eficiente. Y luego normalización, Mixture of Experts, final, normalización y output layer. Entonces esto es como la arquitectura general en términos muy altos de este modelo. Así uno puede ver también acá, esto es una tabla que sacó del paper anterior, de DeepSeek V2, donde también están hablando de estos diferentes componentes, MLA. Entonces, como pueden ver, eso no es algo nuevo, pero es algo que resaltan sus modelos. Hablan de Mixture of Experts. Acá la diferencia entre un modelo denso y un modelo MOE, en las que por cada token solo se activan ciertos de los expertos. Esto no ahorra memoria porque uno tiene que cargar todos los expertos en la memoria, pero ahorra mucho en el procesamiento del GPU, porque son menos los parámetros activados en el procesamiento de cada token. Así que uno puede hacer menos computaciones para procesar el token. Cosa muy importante cuando uno no está solo procesándolo localmente para uno mismo, aunque también, pero si uno es un servidor, un proveedor de inferencia y tiene a 1000 personas o 1 millón de personas conectadas, ahí
la eficiencia de computación llega en juego, mucho más. Sin importar la memoria necesaria para cargar el modelo, es lo que es necesario para procesarlo con buenos tokens por segundo. Entonces acá se habla sobre lo que es el MOE layer, los recursos que se ahorran, aunque el tamaño del modelo es 671 mil millones de parámetros, solo 37 mil millones de parámetros son activos en cada paso. Más allá de eso, acá muestra pues el resumen, habla de otros modelos. El modelo Olmo 2 es uno de los modelos más abiertos. Yo he comentado en varias ocasiones sobre eso. Esto es una organización que se resalta por su transparencia en los datos de entrenamiento y el código y los informes técnicos. Ellos están haciendo un gran aporte a la humanidad y a la industria con su trabajo. También ellos colaboran con Hugging Face para el entrenamiento de SmallLM. Es una colaboración muy buena. Y hace poco salió otro modelo abierto, Apertus, que también comento en el último podcast. Espero que se una a ese consorcio de estos grandes laboratorios que están haciendo buen trabajo. Así entonces uno entiende, esto es lo que se llama un Pareto Frontier, que es uno mira dos factores como el entrenamiento y el rendimiento y uno ve que es una curva, es un trade-off. Entonces a veces es como comparar manzanas con naranjas, decir esto comparado con lo otro cuando tienen parámetros diferentes, pero si uno puede ver la curva, uno puede ver que algo está ahí en la punta de la curva o más allá, y así entonces uno puede entender ese Pareto Frontier, que es la frontera en la que se resalta la relación o la proporción entre dos diferentes parámetros. Algo importante para entender cuando sale ese tipo de diagrama, ese tipo de publicación. Listo, muchos detalles técnicos ahí de Olmo, Llama 3. Hablamos de Llama 3, que es el modelo abierto de Google. Hablamos de Mistral, de Llama 4. Me acuerdo cuando salió este y podemos ver las comparaciones con otros modelos de Qwen 3. Acá muestra los modelos densos, que son los pequeños, y los grandes, que son los Mixture of Experts. Entonces acá podemos comparar DeepSeek V3 con el Qwen 3. Este es un modelo, la tercera parte del tamaño. Así por eso esa otra comparación quizás no era muy justa, porque es como una liga diferente de peso, literalmente, y no ve entonces. Uno normalmente quiere comparar con modelos del mismo peso o un poco más grandes para decir, mira, tenemos mejor rendimiento con un modelo de menor tamaño. Así entonces uno puede mostrar el poder y la eficiencia del modelo. SmallLM3, el que les había comentado. Acá pueden ver un tipo de Pareto Frontier acá, de tamaño de modelo, como les estaba comentando, y de cuando ganan. Entonces está mostrando, esto es una alternativa interesante a Qwen 3 para los modelos bien pequeños. Estamos hablando de 3.000 millones de parámetros, súper pequeños. Por eso el nombre, SmallLM, Small S-M-O-L, es como un coloquialismo en el mundo de ingeniería de IA para decir pequeño de manera cute. Hay una organización Small AI que es muy buena, por ende les voy a mandar más tarde recursos relacionados con ellos. Y ya, esto también es otro chiste. Tenemos el rope que habíamos visto antes, este es NOPE, que es No Positional Embedding. En fin, Química 2, ahora llegamos a Química 2 y acá es donde él dice, mira, esta curva que era como tan estable, pues compárenla con la de Olmo. Y esta azul es la versión anterior de Olmo, pero o sea, ¿quieren hablar de un smooth training curve? Nada como esto. Esto es de otro mundo, de otro mundo. Así que algo para reconocer y apreciar de lo que está haciendo Olmo ahí. Y ya, finalmente, esta es una muy buena gráfica comparativa ya que estamos viendo estos dos modelos. ¿Cómo podemos comparar DeepSeek V3R1 o Kimi K2? Este es un modelo gigante de un billón, un trillón gringo, 10 to the 12, 10 al poder 12.
Y podemos comparar, mira, esta tiene más cabezas de atención, esta es la diferencia en el MOE layer, cuántos expertos tienen, cuántos están activados en cada momento. Hay muchas similitudes, los dos usan rope para la atención. Hay cosas muy parecidas y algunas leves diferencias en la arquitectura. Así que les recomiendo mucho este recurso para poder entender, sin tener que entender a detalle cada cosa, a un nivel amplio, visual, grande, la arquitectura de estos modelos diferentes. Entonces les dejo con eso. Acá hay más modelos que el abierto de OpenAI y el Grok 2.5 que sacaron. Y GLM, este es un modelo muy interesante que sacó Zipu, que tiene el mejor dominio de AI, Z.ai. Recomiendo que cacharreen ese modelo ahí en el chat gratis, pero también vía OpenRouter, porque es un modelo poderoso en cuanto a su poder agencial, en su poder de usar cosas, herramientas, seguir instrucciones. Tienen un plan de suscripción que creo que es $9 al mes y es de uso mucho más alto que el de Claude Code. Así que mucha gente se está pasando de usar una suscripción con Claude Code a la suscripción de GLM 4.5 y la usan con Claude Code o la usan con otros editores. Así que altamente recomendado ese modelo. Este acaba de salir hace poco, por eso digo, él sigue actualizando esto. Es el 17 de septiembre. El 11 de septiembre salió Qwen 3 Next, para los que no saben. Es un modelo sparse, super sparse, porque a comparación del que tenía antes Qwen 3, que era como 30 o 32 mil millones de parámetros con solo 3 activos, creo que era 30. Y se le medía al de 32, aunque solo tenía 3 activos. Este Qwen 3 Next en vez de 30 tiene 80 y aún solo tiene 3 activos. Eso hace que la velocidad sea brutal, el costo, la eficiencia de costo sea brutal por lo que les comenté. Lo que pesa para la memoria es cuántos uno tiene cargados. Así que no va a ser fácil para nadie cargar esto localmente, a no ser que tienen 2 GPUs o algo brutal así. Pero para usarlo vía API, poderoso que solo se necesitan 3.000 millones de parámetros, porque va a hacer que sea muy veloz y por ende también muy barato. Ojo con Qwen 3 Next, es un modelo interesante. Y ya el NTP, que se acuerdan, que vimos en los Ablation Studies de DeepSeek V3. Por eso dice que tiene una arquitectura similar. Así que listo, pues con esto los dejo. Ojalá ya con un entendimiento de la estructura del proceso científico, de una publicación científica y de cómo entender una publicación técnica, que puede ser algo abrumante, pero pueden empezar a extraer información valiosa de eso.